Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a hablar de las restricciones sobre los sacerdotes, que es el tema central del capítulo 10 de Levítico. Y estábamos considerando el primer aspecto dentro de este tema, o sea, el incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes murieron por haber ofrecido delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y decíamos que a veces la muerte física es un juicio para el Hijo de Dios. Hay pecado de muerte, según lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 16. Pero aquí se trata solo de la muerte física, y el Hijo de Dios no es condenado con el mundo. Estos juicios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ejemplos para los creyentes de que Dios detesta el culto de la voluntad. Pero en ambos casos, la condenación no es muerte eterna. El creyente tiene que venir tal como Dios quiere que venga, solo en los méritos de Jesucristo. El pecador que cree tiene que adorar así como Dios quiere que se le adore. Dijimos también que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22, nos dice definitivamente que debemos venir confiadamente a Dios, pero que debemos venir mediante la sangre de Jesús, porque tenemos un gran sumo sacerdote, pero debemos venir con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios discierne el estado de nuestro corazón, como dice Levítico capítulo 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No creamos que Dios no puede obrar con juicio hoy en día. Tal como en el día de la iglesia de Corinto, hoy en día también hay muchas personas enfermas y debilitadas entre las iglesias, y muchos han muerto. Tengamos en cuenta que Jesús vendrá sobre el mundo perdido con juicio de fuego. No trate, pues, amigo oyente, de esconder su cabeza en la arena como lo hace el avestruz. No hay duda que el juicio vendrá. Enoc predicó en cuanto a eso. Judas, en los versículos 14 y 15 de su carta, dice, profetizó Enoc, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El apóstol Pedro también dijo lo mismo en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bien, continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 10 de Levítico, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés.
Nos imaginamos que cuando esta noticia corrió por todo el pueblo, millares de israelitas se juntaron alrededor del tabernáculo para ver los cuerpos muertos de estos jóvenes. Como explicación por lo sucedido, notemos que Moisés cita las palabras del Señor que aparecen en Éxodo capítulo 19, versículo 22, donde leemos: «Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago». Aquellos que han sido traídos a una relación estrecha con Dios deben ejercer un discernimiento muy cuidadoso y definido en cuanto a la santidad y las demandas justas de Dios. Notemos lo que dice Amós capítulo 3 versículo 2, y deseo que preste usted especial atención a estas palabras. Dice allí: «A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades». Amigo oyente, Dios juzga a sus santos hoy en día para dejarle saber al mundo que Él es un Dios santo, un Dios que castiga toda iniquidad. Ahora, la actitud y conducta de Aarón aquí son dignas de nuestra atención. Notemos que mantiene una actitud de silencio. No hay ningún lamento sobre lo ocurrido, ningún pesar, ni resentimiento hacia Dios. Se inclina con su corazón acongojado de dolor, sometiéndose a la voluntad de Dios. Su aflicción debe haber sido muy grande, pero no hubo nada que Aarón pudiera decir contra la voluntad soberana de Dios. Note usted que Dios dice aquí: «En los que a mí se acercan, me santificaré». Moisés despidió a 2 de los sacerdotes, primos de los 2 que habían muerto, que quitaran los cuerpos de delante del santuario. Mientras miraban espantados los israelitas, los cuerpos fueron llevados fuera del campamento. Y llegamos ahora a las instrucciones resultantes de este incidente, que es precisamente el segundo aspecto que vamos a considerar en este capítulo 10. Leamos los versículos 6 y 7 de este capítulo 10 de Levítico. «Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros». Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ahora notemos que se impone una restricción sobre Aarón y sus otros 2 hijos. No debían lamentarse públicamente. Ahora hay un doble motivo para esto. El primer motivo lo vemos claramente: por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Habían sido apartados para representar al pueblo delante de Dios, y eran también los representantes de Dios ante el pueblo. Tenían que continuar en su ministerio de manera que pudiera haber un mediador entre Dios y los hombres, y que la ira no descendiera sobre el pueblo y el juicio de muerte no cayera sobre ellos. Y en segundo lugar, no debían manifestar las señales exteriores de lamentación que contradirían la acción de Dios al juzgar a sus familiares. Debemos añadir que deben haber cumplido su ministerio del sacerdocio con corazones tristes. Pero estaban sirviendo a Dios y no podía haber ninguna evidencia de rebelión contra Él. Leamos ahora los versículos 8 y 9 de Levítico 10. «Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones». Prestemos ahora especial atención aquí. Se puede inferir de estas instrucciones que Nadab y Abiú habían actuado cuando estaban bajo la influencia del alcohol. Este es uno de los ejemplos más claros en toda la Escritura en cuanto al uso y abuso del alcohol y de las drogas, pero nunca lo oímos mencionar. Ahora notemos que el sacerdote debe servir al Señor con una mente clara, firme, estable y serena. Sin embargo, hoy en día hay quienes pretenden apoyar el uso de las drogas en la religión. Amigo oyente, Dios aborrece tal método de acercarse a Él. Creemos que es a esto que el apóstol Pablo se refiere cuando dice en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu».
El creyente, amigo oyente, tiene que obtener su poder impulsador y su celo del Espíritu Santo, y no de fuentes frágiles y humanas. ¿Qué lección es esta contra las drogas y el alcohol para nosotros hoy en día? Bien, sigamos avanzando ahora con los versículos 10 y 11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. El uso del vino entorpece los sentidos, por lo cual no se puede hacer la distinción debida entre lo que es santo y lo que no es santo. Los valores verdaderos quedan distorsionados y hay un decaimiento moral como consecuencia del uso y el abuso del alcohol. El sacerdote debe acatar los estatutos del Señor para que pueda enseñárselos al pueblo. Amigo oyente, es la plenitud del Espíritu Santo lo que se necesita para el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Y llegamos ahora al último aspecto dentro del tema de las restricciones sobre los sacerdotes. Este aspecto es los mandatos con respecto a las ofrendas, en vista del incidente que estamos considerando en este capítulo 10. No vamos a leer los próximos versículos del 12 al 15, porque en ellos Moisés repite los mandamientos que ya hemos estudiado y que tienen que ver con las ofrendas de alimento y de paz. Una porción de la ofrenda debía ser comida por los sacerdotes en el lugar santo. Evidentemente, este era el atrio junto al altar de bronce. Era santo porque había sido apartado para el servicio de Dios. El pecho mecido y la espaldilla elevada tenían que ser comidas en un lugar limpio. Al parecer, podían llevarlos para comer en sus casas, las cuales tenían que ser limpiadas antes por medio de ceremonias especiales. Veamos entonces los versículos 16 al 18 de Levítico, capítulo 10. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario. Y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Tenemos ahora aquí otro incidente trágico debido a una acción contraria a la voluntad de Dios. Los otros dos hijos de Aarón también fracasan, pero cometen un pecado de omisión. No fue un pecado premeditado como lo fue el de los dos hijos que habían muerto. La ofrenda por el pecado debía ser comida en el lugar santo, y eso fue precisamente lo que no hicieron. Aunque la sangre había sido ofrecida, la porción que pertenecía a los sacerdotes todavía no había sido comida. Posiblemente se descuidaron de comerla porque no se habían dado cuenta de la importancia de ello. Ahora los versículos 19 y 20 de Levítico capítulo 10 nos dicen, Y respondió Aarón a Moisés, He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. En otras palabras, Aarón asumió la responsabilidad por sus hijos, ya que al parecer el incidente trágico les había causado no tan solo una pérdida de apetito, sino también un sentido de indignidad de poder continuar sirviendo delante de Dios. Creemos que aquí el viejo Aarón realmente tenía ganas de renunciar. Pero por lo menos Moisés quedó satisfecho con su explicación. Amigo oyente, hay aquí una grande verdad que podemos sacar de este incidente. Estos hombres vinieron a Dios por su propia cuenta. Vinieron según sus propios caprichos, lo que era blasfemia. Y así Dios los juzgó. Hay personas hoy en día que preguntan si será malo pertenecer a una iglesia que niega la deidad de Cristo y que rechaza su sacrificio en la cruz. Amigo oyente, ¿cree usted que alguien puede llegar a Dios en tal lugar, aparte de la voluntad de Dios y de las condiciones que Él mismo ha impuesto? Si Dios matara hoy en día como mató a Nadab y Abiú, creemos que la mitad de los miembros de algunas iglesias perecerían. Los de la llamada teología liberal serían muertos por negar la deidad de Cristo y el perdón por medio de su sacrificio por nosotros. Por otra parte, muchos miembros de las iglesias que se jactan de su fundamentalismo serían muertos como lo fueron Ananías y Zafira por su hipocresía y su mentira al Espíritu Santo.
Hoy en día, amigo oyente, Dios nos trata con misericordia, dándonos tiempo para el arrepentimiento y desea que los hombres vengan a un conocimiento de la verdad. De otro modo, muchos de los que profesan ser cristianos serían muertos. Pero, amigo oyente, hay una maravillosa lección aquí para usted y para mí. Cuando venimos a Dios, debemos venir según sus condiciones. Esto no es algún arreglo que nosotros podemos hacer. No somos nosotros los que formulamos los reglamentos y las condiciones para acercarnos a Dios. Es Dios quien salva, y es Él quien dice cómo vamos a ser salvos. Jesucristo dice en Juan 14:6 que Él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie, ningún hombre, viene al Padre sino por Él. Y amigo oyente, este camino está hoy abierto ante usted, y Dios le invita a encaminarse por él para dirigirse a la gloria eterna. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, amigo oyente, Dios tiene paciencia para con usted, porque Dios quiere que usted venga a un conocimiento de la verdad, y esta verdad es Jesucristo, su Hijo bendito. Le invitamos, por tanto, a que usted abra en este momento las puertas de su corazón al Hijo de Dios, Cristo Jesús, y le permite entrar y constituirse en su Salvador personal, entregándole a Él todos los derechos sobre su ser, de manera que Él tome el control completo y absoluto de su vida. Y así usted no solamente dirá que Jesucristo es el Salvador de los hombres, sino que con profunda convicción, con absoluta certeza y con gozo rebosante en su corazón, usted podrá decir como millares más, Cristo Jesús es mi Salvador personal. Dios le ayude a tomar esta decisión en este mismo momento. Y de este paso que usted dé en este instante, le pedimos nos escriba para gozarnos con usted y para orar por esta nueva vida que usted empieza en este día.